clasificación de operaciones, si cada una de las operaciones dentro de un TAG se las puede clasificar dentro de un grupo, ¿sí? Tenemos operaciones constructoras, ¿sí? Que son todas aquellas que construyen valores del tipo de datos que se está definiendo, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto el tipo booleano, tenía verdadero o falso. Esas dos son constructoras. ¿Por qué? Porque construyen valores del tipo de dato del que se está especificando en esa especificación, ¿sí? Entonces, y después tenemos consultoras o selectoras. Es decir, las constructoras son operaciones que devuelven valores del tipo de dato que se está especificando. Y las consultoras, o selectoras también se las llama, son operaciones con al menos un argumento de TAG en la especificación, pero que devuelven valores de otro tipo. ¿Se entiende? Entero, float, cualquier tipo que no sea del tipo que se está definiendo, ¿sí? Imagínense por ahí tienen un tipo de dato vector o un contenedor, y una de las operaciones es decime el tamaño que tiene eso, cuántos elementos tenés adentro de ese contenedor. Y ese contenedor, por ejemplo, aloja, digamos, o almacena datos del tipo personas. Tenemos un contenedor de personas y ustedes le preguntan cuántas personas tenés adentro y te dice 10. Bueno, te está devolviendo un entero, no es del tipo de personas. Bueno, esas son las operaciones constructoras o selectoras. Bien. Y después, dentro de las constructoras tenemos generadoras y modificadoras, ¿sí? Las generadoras son operaciones necesarias para generar el conjunto total de valores del TAG, ¿sí? Y que se excluyen alguna, ¿sí? Se excluye alguna, no terminan generando todo el conjunto de datos que están definiendo en el TAG. Imagínense de vuelta, en el tipo booleano. Constructoras generadoras son verdadero y falso. Ya con verdadero y falso, yo puedo construir todo el conjunto de valores posibles que puede tener ese TAG. Es decir, verdadero o falso. Yo excluyo cualquiera de esas dos, estoy rompiendo la especificación del TAG, ¿sí? Porque dentro del conjunto de operaciones generadoras no me generan todo el conjunto del dominio, ¿sí? Bien. Dice que si se excluye alguna, no es posible generar todos. Puede haber uno o más conjuntos de generadoras, como en el caso de los booleanos. Y se llama grupo generador. Y las modificadoras son las constructoras, pero que no son generadoras, ¿sí? Es decir, me generan valores del mismo tipo de datos que estoy definiendo, pero yo las puedo escribir y no pasa nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por acá hay un ejemplo, que es del tipo de data natural. O sea, miren, ¿se acuerdan que habíamos dicho USA? Que era una especie de import, que teníamos una especie de import o de include, dependiendo del lenguaje. Esta especificación utiliza el tipo de datos booleanos dentro de la misma. Tipo de datos que está especificando, natural. Conjunto de operaciones, ¿sí? Son las que vemos acá. Por ejemplo, 0 es un natural y 1 es un natural. Son dos operaciones constantes que no reciben ningún tipo de parámetro y que me devuelven un natural. Fíjense que dicen constructora generadora y constructora generadora el 0 y el 1. ¿Sí? Es más, en realidad no, constructoras generadoras son es el 1 y el sucesor. Porque yo con 0 y 1 no puedo generar todo el conjunto de naturales, ¿entiende? Si yo pongo solamente como constructora generadora al 0 y al 1, no estoy generando todo el conjunto de números naturales, todo el dominio, con esas dos operaciones. ¿Se entiende? Vos le diste
¿Cómo? Que está incluyendo al sucesor como Sí, pero no al cero. el chismoteo al sucesor. ¿Se entiende? Lo que podríamos hacer, lo que se podría llegar a hacer es dejar este afuera, ¿sí? Y quedarnos con 0 y sucesor, ¿sí? Y el 1 no ponerlo. Podríamos hacer eso, ¿sí? Ya ahí tendríamos que utilizar dos constructoras. ¿El cero es un natural? Y hay toda una discusión al respecto, todo un tema muy polémico acerca de si eso es natural, dependiendo de quién lo estudie. Si lo estudia la gente, si ustedes se van a exactas, la gente que estudia matemáticas, ciencias exactas de matemáticas, perdón, si estudia matemáticas en exactas, pueden seguir dos ramas, están aquellos que se siguen por la parte de teoría de conjuntos y aquellos que siguen por la parte de teoría de números. Bueno, la gente que estudia teoría de números, el 0 no es natural, y aquellos que estudian teoría de conjuntos, el 1 es natural. O sea, hay una polémica grande, importante. Y no viene el caso, yo se los cuento porque en algún momento yo también he discutido al respecto, de si era o no. Si, no sé, ¿alguien viene de la UTN? ¿O de la UBA? ¿Nadie? Bueno, generalmente si que estuviera la UTN van a ver el conjunto de números naturales expresados de esta forma. ¿Sí? Y cuando incluyen el 0, le ponen el 0, y si no tiene 0, pero lo hacen bien explícito para evitar esto de que si eso no es, si está o no está. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a esto, o sea, las dos constructoras entendieron por qué, ¿no? Porque quizás con alguna de ellas no terminó generando todo el conjunto de números naturales. Por eso son constructoras generadoras. Después tenemos las consultoras. Por ejemplo, si es 0 o no es 0, son aquellas operaciones que me devuelven un valor del tipo de dato que... Perdón, no. Son que me devuelven otro valor, ¿sí? Un valor que no es el mismo al tipo de dato que estamos definiendo, ¿sí? Esas son las consultoras. Bien. Por ejemplo, ¿cuál? El 0, ¿sí? Es igual, predecesor y... tenemos predecesor acá. Bueno, no importa. Predecesor y suma, ¿sí? Son constructoras modificadoras. ¿Se entiende? Bien. Y después la definición de ecuaciones. Y en las ecuaciones que hacía, eso es importante tener en cuenta. Cuando ven la especificación y a la hora del parcial, importante qué función cumple cada una de las partes de la especificación. ¿Sí? ¿Cuál es la firma de la especificación? ¿Y qué función cumplen las ecuaciones? ¿Qué pasaría si yo no te incluyo las ecuaciones y digo solamente las operaciones? No tendría sentido, no estaría diciendo cómo puede ser el comportamiento de las operaciones. ¿Sí? Bueno. Miren acá, predecesor, ¿sí? Acá lo define a predecesor, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Porque no se olviden que naturales era de 0, son enteros positivos, ¿no? Yo acá, cuando vi predecesor me quedé haciendo ruido, porque es medio peligroso predecesor, si va para atrás del 0, pero acá lo define en la ecuación, ¿se entiende? Le dio sentido a predecesor, es decir, predecesor de 0 es un error. Entonces me incluyó predecesor y me dijo cuál es el comportamiento. ¿Sí? Bueno, nada. ¿Qué más? Ustedes vean que solamente con estas, ¿sí? Ya pueden definir todo el conjunto de números naturales. Hoy habíamos dicho que especificábamos cada uno de los valores del conjunto del dominio, si el dominio era muy grande, o lo hacíamos de forma constructiva, de esta forma. Entonces el 1 no le, bueno, casi el 1 le puso 1, pero el 2 no le puso 2.
¿sí? El 2 va a ser el sucesor de 1, ¿sí? O el 2 va a ser el sucesor de 0, ¿sí? Es llamado recursivamente. O sea, de esa forma yo defino todo el conjunto. Si voy llamando al infinito, defino todo el conjunto. Después, bueno, es 0, 0, me dice que es verdadero, ¿sí? Es 0 del sucesor de cualquier cosa, es falso, ¿no? Bueno, nada. ¿Qué hora es? A ver. 9:19. Ok, vamos a ver un poco de contenedores y abajo de todos hay un tag vector. ¿Lo vamos a mandar el archivo, profe? Sí, voy a mandar, este es el segundo, este es el tag 2 y el tag 1 lo subí todavía. Hoy o mañana ya subo los dos, hoy terminemos todo esto y subo los dos archivos, el de tag 1 y el de tag 2. Lo que no tengo nada, que yo debería haber tomado nota, y lo vamos a seguir repitiendo en clase a clase, son todas las definiciones de conceptos que hemos estado haciendo. Informática, ingeniería, ciencia, datos, información, ¿sí? Todas esas cosas. Bueno, ¿qué es un contenedor? ¿Sí? Son tags que almacenan otros tags, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, controlar, ¿por qué lo metemos adentro de un tag? En realidad, algo que hemos hablado, ¿sí? Que el tag lo que le agrega es una interfaz a través de la cual nosotros interactuamos, modificamos datos, asignamos datos, preguntamos cuántos datos hay, etc., ¿no? A través de la interfaz del tag. Esa es la gracia, digamos. Eso controla la asignación y liberación de recursos físicos, ¿sí? Para estos elementos a través de constructores, eso es para la asignación, de destructores para devolverle los recursos al sistema operativo, y operaciones de inserción y de borrado. Es muy útil proveer uno o más mecanismos para recorrer los elementos almacenados y para indicar la posición de ellos dentro de los contenedores. O sea, alguno que programa, por ejemplo vos, seguramente lo debes ver en Java como iteradores. ¿Sí? Son iteradores que se utilizan para recorrer los contenedores. Básicamente un objeto sería un contenedor. ¿Cómo? Básicamente un objeto sería un contenedor. ¿Qué opinan? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Por allá? ¿Sí, no? No los veo convencidos. Deberían estar convencidos. El objeto persona contiene varios datos, puede ser el nombre, apellido, edad, y son todos distintos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un objeto cuando ustedes instancian un objeto en el lenguaje de programación, es un contenedor. Además, si tiene el objeto está bien definido, tiene los getters y los setters que serían. Sí. Sí, serían los métodos a través de los cuales acceder a la cosa. ¿Se entiende o no? ¿Alguien no lo entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Puedes poner la botella? Sí. Está para mirar. ¿Cómo nos clasificamos a los contenedores? Bueno, tenemos algunos que son secuenciales, ¿sí? Y otros que no son secuenciales. Por ejemplo, dentro de las secuencias, esto es lo que vamos a ver en el transcurso del año. Tenemos contenedores que son secuenciales, por ejemplo, vectores, las listas, las pilas, las colas, ¿sí? Y los que no son secuenciales, que vamos a ver en el segundo trimestre, los árboles y los grafos. ¿Sí? Un árbol es un tipo específico de grafo. ¿Sí? Creo que lo nombramos el día. ¿Por qué decimos que son secuenciales con respecto a qué? Es decir, un array. Un array es secuencial.
respecto a acceder a los elementos del array secuencial, No No. necesariamente. es medio confuso ahí, ¿no? Porque el array en realidad el acceso es aleatorio, yo puedo acceder al último, ¿sí? Pero se almacena secuencialmente, uno al lado de otro, ¿no? Por ejemplo, las listas son de acceso secuencial. Para yo ir recorriendo la lista tengo que pasar por todos los elementos, ¿sí? Una pila lo mismo, una cola lo mismo, ¿sí? Para los árboles no. Ya, es más, están almacenados en cualquier parte de la memoria y se pueden acceder de ellos, ¿sí? No hace falta que no tiene por qué ser secuencial. ¿Cómo lo modelamos? Bueno, a la hora de modelar hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Que tiene que haber algo que lo inicialice, algún método, alguna función que va a inicializar el contenedor en un valor X, con valores no me sale la palabra. Tiene que haber otro método que lo va a destruir, ¿sí? Este método que destruye es el que devuelve la memoria del sistema operativo, por ejemplo, la memoria o los recursos que estoy utilizando. Tenemos que tener métodos que asignen a los valores, por ejemplo, cuando hablamos del tipo de datos fecha, vamos a tener un método, una interfaz a través de la cual vamos a asignar, ¿sí?, al atributo día, ¿sí? Y ese método seguramente va a verificar que el atributo, no sé qué, que el día número, no sé, 30 no sea asignado a febrero, ¿sí? O sea, ese método se va a encargar de controlar todo eso. Es transparente para el usuario, el usuario no sabe lo que pasa dentro del contenedor. Bueno, asignación, la eliminación, las comparaciones, lo mismo. A la hora de comparar, cuando comparan dos fechas, ya el tipo de datos sabe cómo se compara. Entonces van a tener seguramente una función que le pasan una fecha y hay un método que se compara contra el mismo. Entonces, bueno, esta fecha es igual a la que yo tengo, porque no pueden poner fecha igual a fecha, ¿sí? ¿Se entiende? Van a tener métodos para recorrer el contenedor y por supuesto el contenedor va a tener propiedades y va a tener límites, a dónde empieza y a dónde termina. En el caso de que el contenedor sea un vector, va a decir, bueno, empieza en la posición 0 y termina en la 20. ¿Se entiende? Eso con respecto a los límites. Y por supuesto este contenedor, ese tipo de dato abstracto, tiene que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, que no se pueda llevar a cabo la eliminación si el contenedor está vacío. Es parte de la implementación, ¿sí? Y lo mismo que si asignar, ¿sí?, o agregar algo a un contenedor que no tiene más espacio, por ejemplo un vector de tamaño 30 que está lleno, no hay más espacio, ¿sí? Todo eso lo controla dentro del mismo tab. Y después detalles internos que corresponde más que nada a la implementación, de cómo está implementado eso, cómo funciona por debajo. No sé, eso no le importa, hay que especificar. Sí al programador, pero no al que utiliza el tipo de datos. Forma de representación, cómo se almacenan los datos en memoria, es parte de la implementación. Eso cuando hablas de un tipo de dato que hablas de ocultamiento de información, es oculta la implementación del tipo de dato y de cara al usuario solamente deja la interfaz a través de la cual el usuario interactúa con el tipo de datos. ¿Cómo? Y lo mismo, cuando hablamos de encapsulamiento y de ocultamiento de información es lo mismo, ¿sí? Estamos diciendo básicamente la misma cosa. Parte de la interfase, ¿sí?, los métodos que inicializan y destruyen al contenedor,
los constructores, los métodos que copian, asignan, destruyen, ¿sí? Los métodos de comparación con respecto a la igualdad de contenidos. El típico ejemplo es el ejemplo de la fecha. No es tan fácil como comparar dos enteros. Comparar la fecha significa comparar el día, comparar el mes y comparar el año. Por ejemplo, otra más. Cuando definen, también como parte de la implementación, hay métodos que se encargan de decir qué es mayor y qué es menor. De vuelta, no es lo mismo decir qué es mayor y qué es menor entre dos tipos de datos primitivos que entre objetos. Vos para verificar que si una fecha es mayor a otra, tenés que hacer otras cosas. ¿Sí? Todo eso está dentro de la interfaz del tab. Todo eso te lo provee el tab. Son funciones que el tab te provee para que vos puedas llevar a cabo este tipo de operaciones. ¿Sí? No sé, consultar el estado. Si está vacío, si está lleno, la cantidad de elementos que hay dentro del tab y la capacidad máxima. Y después, formas de devolverme iteradores para yo poder recorrerlos. ¿Sí? Es decir, la tabla de un iterador a través del cual yo voy a ir iterando por cada uno de los elementos que tiene el contenedor. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo esto es parte de la interfaz. ¿Qué más tenemos acá? Si vemos esto y nada más. Secuencias, una definición formal. ¿Sí? Dice que sea un conjunto A, observen los índices A1, A2, AN, un conjunto de n elementos, ¿sí? Homogéneos, es decir, homogéneos es una secuencia toda del mismo tipo. El tipo de datos que contiene son todas personas, todas fechas, etc. Elementos homogéneos, es decir, de un solo tipo, con n mayor o igual a 0. Si cada elemento A tiene un predecesor y un sucesor, con excepción del primero, que el primero no tiene predecesor y el último no tiene exactamente, diremos entonces que A es una secuencia de tamaño n. ¿Sí? Entonces, si A sub i sucede a A sub i menos 1, si es para todo i mayor o igual a 1 e i menor o igual que n. ¿Sí? Lo que está haciendo ahí está dando el orden. ¿Sí? Que cada elemento tiene un sucesor y un predecesor. Observando el índice, ¿sí? Imagínense el array, por ejemplo. Y obviamente que si A es un conjunto vacío, diríamos que la secuencia es la secuencia vacía y n es igual a 0. ¿Sí? Es una expresión formal de lo que es una secuencia. Bueno, otra forma de definirlo es que una secuencia es un tipo abstracto de datos, contenedor, que organiza un conjunto finito de elementos, todos del mismo tipo, es decir, es homogéneo, en un orden lineal estricto. ¿Sí? El orden lineal estricto se lo da la formulita anterior que vimos en la definición formal. ¿Sí? Acá se ve mal, pero vemos una especificación. Dice, usa tipo elemento porque lo hace genérico. ¿Sí? Lo que hace básicamente es definir una secuencia genérica. El tipo de elemento que contiene puede ser de cualquier cosa. Por eso usa tipo elemento. Estará definido en algún lugar. Definir genérico. Funciones, bueno, tiene la función llamada vacía que te dice si la secuencia está vacía o no, si tiene algo adentro. La longitud, ¿sí? Insertar una secuencia, recibe una secuencia, en qué posición de la secuencia, el índice, digamos, ¿sí? Y el elemento que queremos insertar. Bueno,
Bueno, reemplazar lo mismo, recibe una secuencia, el índice que vas a reemplazar y el elemento y te devuelve la secuencia, borrar un elemento, enésimo, vuelve para la secuencia y un índice y te dice qué elemento está en esa posición, un buscar, le vas a pasar la secuencia y el elemento que quieres buscar y te dice el índice, y una subsecuencia que le vas a pasar la secuencia y dos índices y te va a devolver una subsecuencia, ¿sí? Y acá una especificación del tag vector, ¿sí? Usa naturales y elementos, de vuelta elementos porque es bien genérico, un vector puede ser de cualquier cosa, y define tipos vectores. En cuanto a las operaciones, crear vector es una función que te devuelve un vector vacío. Bueno, poner dentro del vector en la posición de X el elemento tal y te devuelve el vector, es más o menos lo que vimos en la especificación anterior con otra sintaxis, pero es lo mismo, ¿sí? El contenido del vector en tal posición y te da un elemento, el subvector, que también lo vimos en el anterior, y el conjunto de operaciones que determinan dando sentido a estas operaciones de acá. ¿Se entiende? ¿Por qué poner empieza con vector? Poner en realidad poner es meter un elemento dentro del vector. ¿Pero por qué especifica primero vector y después el índice y después el elemento? No, poner es decir, lo que está como